más de un empleo. Es increíble. Vamos a ampliar en un ratito nada más. Ahora vamos a la primera nota de esta tarde. Recibimos a la senadora nacional de Fuerza Patria por la provincia de Río Negro, Ana Marx. Senadora, un gusto saludarla, recibirla. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo la saludan en la 530. Buenos días, Andrea, Víctor, buenas tardes, ya, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, gracias por atendernos. Estábamos recién justo abriendo el programa de esta tarde y comentaba, no sé si usted ya lo ha escuchado para no repetir, que falta que la reforma laboral vaya a diputados. ¿Y qué pasó con algunos artículos que algunos empresarios e incluso algunos dirigentes, ¿no? Se sienten sorprendidos porque en la reforma laboral hay un artículo como el 44 que, no sé, limita el pago por el tema de las licencias. ¿Qué pasó? Sí, porque esto ya lo sabíamos, senadora. Bueno, en realidad esa modificación puntualmente esa que vos estás planteando se incorporó durante el día de la sesión y de hecho el texto de final definitivo nosotros lo recibimos a las 1:36 de la mañana. Sí, eso lo sabemos. Minutos después estábamos votando. En fotocopias, ¿no? En fotocopia, sí. En papel, sin una versión digital inmediata como para poder hacer un chequeo. Bueno, pero sí es cierto que desde el día anterior se comentaba y estaba esta versión de que ese artículo iba a estar, que es una cuestión, yo la verdad que me parece tan ilógico que los gobernadores ya se han acompañado de esta reforma laboral, no solo por todo lo que contiene, sino por esto, porque todos los trabajadores de la Argentina que tengan que entrar en una licencia van a cobrar el 75 o el 50% de su salario. ¿Cómo alguien puede avalar que esto suceda en la Argentina? La verdad que es una cuestión que es de una enorme crueldad, hasta revanchista, vengativo, porque no es posible que la economía siga circulando. Si uno no quiere mirarlo desde la vida personal, privada y la dificultad que puede llegar a tener un trabajador que de repente ante una enfermedad 3 meses cobra el 50% de su sueldo, pensemos en los alquileres que van a quedar sin pagar, en el supermercado que la gente no va a poder ir, porque uno no puede vivir 3-4 meses con la mitad de su sueldo, en un país donde lo que está creciendo es el pluriempleo y el endeudamiento de las familias, porque se llega a fin de mes a partir del 10 tarjeteando. Vamos hacia una enorme crisis social y una profundización de la crisis del consumo, que solamente va a ser que se recrudezca este modelo tan complejo económico y que se sigan perdiendo ventas y consumo y de alguna manera la vuelta vuelve a llegar al desempleo de una u otra manera, ¿no? Que es un poco lo que planteamos desde el bloque en la sesión. Este modelo económico es el que genera desempleo por la desindustrialización, por la baja del consumo. Sí. Ahora, esperemos que esto no pase, puede no pasar en diputados, como también es un tremendo el artículo, todo el capítulo, el título del FAL, que desfinancia el sistema previsional. Bueno, la verdad FAL es el Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Es el Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo, una bolsa de dinero que se va a hacer con plata que le van a sacar a los jubilados para que cuando el empleador despida a alguien pueda ir a ese fondo a recuperar la plata que puso en esa indemnización. Conclusión, las indemnizaciones son gratis. Conclusión, ese esquema protectorio contra el despido arbitrario, que es la figura de la indemnización, deja de existir, porque si a mí me sale gratis, es muy probable que pueda despedir más que antes, en el momento de tenía que decir, bueno, tengo un empleado de hace 10 años, si lo despido tengo que poner tantos recursos. Bueno, va a ser gratuito. Y no solo gratuito, sino que lo van a pagar con la plata de los jubilados, con lo cual también... Claro, ahí hay una cosa que no entiendo, senadora, ya que salió este tema y... a ver si nos puede aclarar. Este fondo de asistencia laboral, así se llama, que es en realidad un fondo para asistir eventuales despidos. Se nutre con aportes de los empresarios, que es un 3%, que ya ellos estaban poniendo, pero que ahora va a ir a un fondo especial que va a manejar el ANSES, es decir, el Estado, o una parte, o un organismo del Estado que lo va a admirar. Bueno, esa es la primera duda que tengo. La segunda duda que tengo es, si al empleado X, por el cual están haciendo los aportes, nunca lo despiden,
¿Qué pasa con los aportes de desempleados? O sea, ¿a dónde van esos fondos? ¿De quién son en realidad? Bueno, el esquema es así. El empleador no va a aportar más al sistema. De lo que venía aportando, un 2,5 se va a guardar en este fondo por las dudas que ese empleador tenga que despedir. O sea, es la plata del empleador. El empleador no pone más en realidad, ahora te termino de contar, sí. Pero el empleador no pone más recursos si deja de percibir ese 2,5 el sistema previsional. No entra nunca al CIPE. Ahí se da el primer desfinanciamiento. Esa plata se junta, la de distintos empleadores, en fondos de capitalización que van a funcionar parecidos a la AFJP. Ajá. Con entidades, no con ninguna entidad del Estado, con entidades privadas creadas y aprobadas por el Banco Central, pero entidades privadas que van a cuidar esa plata mientras la timbean, ¿no? Porque pensemos también que estamos en la Argentina del saqueo y la timba, van a hacer negocios con esa plata, y el empleador va a ir acumulando en un fondo virtual. Estamos entendiendo cómo es el sistema, ¿no? Sí, y nos trae mucho a lo que era la FJP, sí. Que sabemos todos cómo terminó. Sí. Bueno, mientras eso sucede en el mundo de financiero, estas entidades siguen moviendo el dinero que no va a estar en el sistema previsional. Si el empleador no despide, acumula para futuros despidos. Si el empleador despide, puede ir a recuperar a ese FAL. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, hasta ahí. Ahora te tiro un detalle que es mortal. Es el empleador el que le tiene que pagar al empleado. Si la empresa quiebra y no le paga al empleado la indemnización, el empleado no puede ir al FAL a buscar la plata. Uh-huh. O sea que ni siquiera este sistema nos protege ante algo que hoy está sucediendo, empresas que quiebran. O sea, quiebran. Que la plata se la queda al Estado en ese caso. La plata el fondo de capitalización. Pero bueno, el fondo de capitalización va a ser privado. Va a ser privado. Se saca del sistema del sistema previsional, se administra con unas entidades privadas, queda a disposición del empleador. Si el empleador quiebra, va a quedar en ese fondo. No, y el empleado no va a poder ir a cobrar su indemnización. El empleado no va a cobrar 2,5% menos, va a cobrar lo mismo. Las indemnizaciones, lo que ha cambiado en el tema de las indemnizaciones es que no se van a tomar se clarifica que las indemnizaciones van a ser sobre el básico y no se toman todos los conceptos que en algunos momentos quedaban en discusión, cómo se calculaba tu indemnización. Uh-huh. Todo eso se clarifica en la ley a la baja para el trabajador, y ahí por eso decimos que las indemnizaciones son más bajas, porque todo lo que está alrededor del salario básico no va a ser contemplado ni va a poder ser judicializado, que cuestión que muchas veces sucede, ¿no? Un trabajador que tenía parte de su salario de manera informal y que después en una demanda puede plantear una indemnización mayor. Eso queda claro, que la indemnización es sobre el salario básico. Ahí es donde la indemnización se achica. Eso no tiene que ver con el FAL, sino con el otra forma de cálculo. Y la otra cuestión que sucede con las indemnizaciones es que se habilita el pago en cuotas. Sí, eso lo registramos para las pequeñas empresas hasta 12 cuotas, para las más grandes 12, en 6. Para las grandes en 6, pero bueno, son 3 medidas que por eso nosotros planteamos claramente que esta es una reforma laboral que, lejos de crear empleo, va a estimular el desempleo, porque son 3 medidas que hacen muchísimo más fácil despedir. Claro. Te puedo pagar en cuotas, voy a recuperar lo que pongo en una indemnización y además voy a pagar menos. En un escenario donde hay poco consumo, donde hay recesión económica, donde hay comercios que están al borde de cerrar o cerrando, pensemos que desde que asumió Milei cerraron 21.000 pymes, en este escenario despedir se hace más fácil, y por eso nosotros estamos convencidos, y por eso no hemos acompañado esta reforma, porque entre otras cuestiones va a generar mayor facilidad para despedir, por lo tanto un incremento del desempleo muy lejano de la mentirosa búsqueda que han traído de que esto nos iba a generar empleo y empleo formal. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo la saluda. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Senadora, le pregunto algo respecto a la provincia de Río Negro, porque la verdad que viendo el nivel de incondicionalidad del apoyo del gobernador Beretilnec a Javier Milei, uno imagina que la industria frutícola debe estar floreciente, que el turismo debe estar desbordado, que debe haber plena ocupación, que las rutas están como billares y que habrá rotondas por todos lados. ¿Es esa la situación de la provincia de Río Negro? Por supuesto que no. Lo único que te puedo decir al respecto que la ex secretaria de Energía, esposa del gobernador, es directora de YPF en algún negociado que se generó en este tiempo. La verdad que es inentendible el apoyo de Beretilnec a esta reforma laboral por lo que va a traer para los trabajadores y trabajadoras de Río Negro, pero también por lo que vos estás planteando. Hoy ni siquiera tiene un voto para negociar en el Congreso y sin embargo va y respalda y apoya algo que solo nos va a traer más desempleo en un contexto donde el Estado Nacional se ha retirado de Río Negro de una manera espantosa. Nuestras rutas, como las de todo el país, están destrozadas y sin mantenimiento, y todas nuestras actividades económicas, excepto la economía extractivista y los proyectos que se están generando para sacar gas crudo sin ningún tipo de procesamiento ni ningún tipo de generación de valor agregado, excepto eso que hoy está funcionando y está en una obra, la obra de GNL para exportar gas natural licuado por nuestro puerto de San Antonio Este. El resto de las actividades están absolutamente paralizadas, entre ellas el turismo. Yo soy de Bariloche, así que tengo ahí muy clara la situación y contacto permanente con el empresariado turístico de mi ciudad. Lo que vemos es una retracción absoluta de la actividad en términos de consumo. La gente sigue viniendo a Bariloche, es uno de los destinos que se siguen eligiendo. Hay otros destinos que la están pasando peor, pero por ejemplo ha bajado un 10% la cantidad de días que se queda una familia. Si antes vacacionaba una semana, ahora vacaciona 3 días. Esa caída viene en picada desde que asumió Javier Milei. El consumo, el nivel de consumo, cuánto gasta un turista en la ciudad, ha caído 9,3 en el último año, 9,3%. Obviamente un reflejo de lo que estamos diciendo, personas que tienen menos posibilidad de viajar y que tienen también menos posibilidad de consumir y menos dinero para gastar. Y obviamente, si bien no somos el peor destino del país, estamos con un 25% menos de ocupación que en el tiempo de la pospandemia, ¿no? En el 2021 nosotros llegamos a picos del 100% de ocupación y habíamos roto la estacionalidad gracias a una política de Estado que era el previaje. Bueno, hoy estamos alrededor del 70% de ocupación en enero, ahora febrero viene más complicado, vamos a ver cómo terminamos este fin de semana largo que está ahora empezando, pero la realidad es esta, las actividades económicas están paralizadas, están muy afectadas y la obra pública está detenida y la construcción está detenida. La producción, es la realidad de Río Negro. Sí, la producción frutícola del Alto Valle deben estar súper contentos con las importaciones abiertas. Afectadísima con las importaciones, con la llegada de peras de otros países. Lo mismo sucede con la ganadería y el corrimiento de la barrera sanitaria. Bueno, un montón de decisiones políticas que se han tomado y económicas que ha tomado este presidente que afectan las principales actividades productivas de nuestra provincia, y que todo esto, ¿no? Lo hablamos en lo macro, bueno, turismo, producción, bueno, es el empleo de nuestra gente, ¿no es cierto? Claro. En Río Negro vivimos de esto, se vive del turismo, se vive de la producción, se vive de trabajar en un galpón de empaque, se vive también de ser trabajador estatal, que también están sufriendo muchísimo, los municipios han perdido, y la provincia también, muchísimo dinero coparticipable, y esto por supuesto afecta la capacidad del pago del salario de los municipios, de los trabajadores hospitalarios, de los trabajadores educativos. Realmente una situación de crisis como en el resto del país, que entendemos que la reforma laboral solamente va a agravar este cuadro de situación. Y yo lo planteaba en el recinto, estos empresarios del turismo que están en esta situación de baja del consumo, no van a contratar
más gente a pesar de que ahora puedan despedirla, porque no la están necesitando, porque les está sobrando personal y están terminando ahora la temporada y lo más probable es que luego en la baja temporada se queden con menos personal, como sucedía antes cuando teníamos tan marcadas las estaciones. Bueno, esto está volviendo a suceder. Bien. Muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Vamos a ver qué periplo sigue la reforma laboral, ¿no? Porque estábamos comentando que ya hay algunos diputados de Provincias Unidas que acompañaron en el Senado, que, en diputados parece que van a cambiar de opinión debido justamente a algunas de las cosas que estuvimos conversando. En el Senado estuvimos muy cerca de que no tengan los votos para aprobar el FAL. Eso hubiese sido, si bien la reforma no cambia sustancialmente, que se caigan algunos de estos artículos tan trágicos para la Argentina, la hacen menos peor. Así que esperemos que algo de esto pueda suceder de cara al debate en la Cámara de Diputados, como